Luego de la invasión a Ucrania, varios países de Occidente respondieron con sanciones económicas, duras sanciones, que buscan desestabilizar a Rusia en sí misma. Ahora, más allá del impacto en ese país, en estos días el foco también se ha ido poniendo en cuáles eran los efectos económicos que ese conflicto pueda tener en el mundo. ¿Qué va a pasar con la economía global? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el precio de las materias primas? Vamos a detenernos en ese punto. Para eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Matías Consolandich, del equipo de Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Matías, la semana pasada cuando estalló el conflicto con Tamara Yandi compartíamos algunos comentarios iniciales, ¿no? Sobre lo que fue la reacción inmediata de los mercados y las potenciales sanciones a Rusia, pero claro, desde entonces se fueron agregando otras medidas. Si te parece, ¿podemos repasar en qué consisten las sanciones que se fijaron en estos días? Bien, a ver, primero, Romina, déjame aclarar que nosotros no somos especialistas en el área geopolítica del asunto, y la verdad que las sanciones probablemente tengan mucho que ver con eso. Vamos a tratar de centrarnos en la dimensión económica. A ver, la batería de sanciones que se fijaron es bien diversa y persigue múltiples objetivos, pero en gran medida están centradas en buscar desestabilizar el sistema financiero de Rusia. Tal vez una de las medidas que más se estuvieron mencionando en estos días es que se excluyen a bancos rusos del sistema SWIFT. El SWIFT es, digamos, el sistema que tienen los bancos en el mundo para transmitir mensajes y realizar transacciones entre sí. Para Rusia, este es un elemento bien importante porque Rusia tiene muchos activos en moneda extranjera que están colocados en el exterior, y esta medida va a dificultar que pueda acceder a esos fondos. Otra medida fue, por ejemplo, congelar los activos del Banco Central en el exterior. Rusia también tiene una cantidad importante de reservas internacionales, cerca de 35 puntos del PIB, pero más de la mitad de esas reservas están fuera del país. Acá, de nuevo, las sanciones buscan limitar la capacidad de acción del Banco Central para poder estabilizar la economía en momentos de crisis, o para poder, por ejemplo, defender la moneda rusa, al restringirle el acceso al Banco Central a esas reservas que están fuera del país. En la prensa veía también, destacaban que el objetivo de estas medidas era generar descontento y debilitar de alguna manera la posición del gobierno de Putin. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, algunos analistas marcaban que, por ejemplo, las decisiones de congelar los activos de los empresarios rusos más asociados al régimen iban en esa dirección. De alguna forma se estaría buscando que estos actores presionen a Rusia para retirarse del conflicto. Lo mismo podría decirse si en realidad pensamos en la población en general, dado que se espera que estas sanciones tengan un impacto significativo en la población, porque van a dificultar o van a encarecer la importación de bienes de consumo, la importación de insumos. Al final se entiende que esto también jugaría un rol en buscar debilitar, digamos, que la posición del gobierno actual. Por lo que estás comentando, parece claro que el efecto de estas sanciones sobre la economía rusa sería importante, ¿no? Ahora, el viernes veía en un hilo de Twitter, ustedes desde Exante mencionaban que Rusia era una potencia militar, pero que no era un actor central desde el punto de vista económico. ¿Por qué? ¿Por qué entonces se viene hablando del impacto que estas sanciones pueden tener fuera de Rusia también, ¿no? A ver, la razón está en que, como decís, Rusia no es una gran economía, tiene un PIB que es, digamos, 14 veces más chico que el PIB de Estados Unidos, 10 veces más chico que el PIB de Europa o de China cuando uno lo mira, pero Rusia sí es un gran exportador de materias primas. Para poner algunos ejemplos, pero Rusia es el principal productor de cebada, es el tercer productor más grande de trigo en el mundo, concentra el 20% del comercio exterior de trigo, produce algo más de 10 millones de barriles de petróleo diarios, eso es un poco menos del 10% del consumo mundial de petróleo. Rusia tiene una de las reservas de gas natural más grandes en el mundo, suministra casi el 40% del gas
que consume Europa. También es un gran productor de metales, es un gran productor de otros minerales. Por lo tanto, es por la importancia que tiene Rusia en los mercados de las materias primas, que se esperan que hayan impactos significativos fuera de Rusia. Por eso es que estamos viendo subidas tan fuertes en los precios de estos commodities. Claro, algunos titulares justo de esta semana mostraban que durante esta semana vimos el salto más grande en los precios de las materias primas desde que tenemos registros, según algunos índices que hay por la vuelta. No olvidemos que Ucrania también es un jugador súper importante en el mercado de granos, en el mercado de minerales, y además está el propio hecho de que el conflicto pueda generar dificultades en el funcionamiento de algunos puertos que son clave en la zona, o dañar algunas infraestructuras que también son bien importantes y que son difíciles de reparar. Es en ese marco que estamos viendo que los valores de los granos están en niveles máximos desde 2012. El trigo está en $340 por tonelada, el maíz subió de los $290 por tonelada, la soja, que es bien importante para nosotros, llegó a superar los $620. Si lo miramos desde la mirada de Uruguay, esto podemos verlo como un elemento, si se quiere, positivo, dado que somos exportadores de productos agrícolas. Entonces, nos estamos beneficiando de precios más altos. Ahora, no podemos olvidar de que también puede haber efectos de segunda vuelta a raíz de los impactos que esto pueda tener en la inflación mundial, y tampoco podemos olvidar que somos importadores de petróleo. Entonces, el petróleo también viene encareciéndose mucho en estos días. Sí, justamente ya que lo mencionás, vayamos por esto último. Veía el precio del barril de petróleo, ayer cerró en $110, si miramos la referencia Brent, ¿verdad? Y esto es el nivel más alto desde 2014. ¿Cuáles son las perspectivas que se manejan en este momento? Bueno, las perspectivas la verdad que no son muy alentadoras. El precio del petróleo subió más de 40% desde inicios de año, y los bancos de inversión están manejando valores del costo del barril en niveles similares para fines de este año. Si miramos la curva de contratos a futuro, que nos indican precios que se están transando hoy, pero que son para los próximos meses, tampoco acá estamos viendo señales muy distintas. Existe la posibilidad de que otros países productores de petróleo, por ejemplo de Medio Oriente, aumente sus cuotas de producción, y esto haga que, bueno, al haber más producción lleve a estabilizar los precios en valores que sean algo más bajos. Algunos países, como por ejemplo Arabia Saudita, tienen esa capacidad, pero no hay señales muy concretas en ese sentido. Al final, también es en el interés de estos países que son productores de petróleo que se mantengan precios elevados. Como comentamos otras veces en el programa, Romina, lo que termine pasando en Uruguay con los precios de los combustibles va a depender y va a seguir dependiendo del manejo discrecional que tiene el gobierno. Nosotros vemos difícil, de todas maneras, que no sigan la trayectoria que tienen los precios internacionales. Otra cosa que me parece importante marcar es que en ese sentido los precios del petróleo todavía podrían ser más altos si se avanzara todavía con más dureza en las sanciones a Rusia. ¿A qué te referís con eso, Matías? Bueno, que las sanciones sin duda fueron importantes, y lo comentábamos recién, pero podrían todavía ser más fuertes, y eso es justamente, por ejemplo, lo que está criticando el gobierno de Ucrania en estos días. Esto es porque, si bien se excluyeron a bancos rusos del sistema SWIFT, todavía se les permite instruir transacciones que están relacionadas al pago de energía. Y recordemos que en Rusia el petróleo y el gas natural son 1/5 de la economía de Rusia, y al mismo tiempo representan casi 50% del ingreso de divisas por exportaciones que tiene ese país. Y expliquemos por qué se aplicó esa excepción entonces. Bueno, probablemente por las distorsiones económicas que eso puede generar en Occidente, fundamentalmente en Europa, que es el principal comprador de energía de Rusia. Si se avanzara en ese sentido, probablemente estaríamos viendo un aumento todavía mayor en los precios de la energía. Y además no nos olvidemos que uno de los problemas que enfrentan las economías actualmente es la dificultad que tienen para bajar la inflación. Mayores aumentos en los precios de la energía derivan en mayores niveles de inflación y afectan el ingreso disponible de los hogares, por lo cual acá estamos teniendo una disyuntiva importante. Para ir cerrando, Matías, ¿hay estimaciones de qué impacto tendría esta situación en términos de crecimiento a nivel global? En estos días se fueron publicando algunas estimaciones iniciales que marcaban ajustes relativamente importantes en las tasas de crecimiento esperado, pero hay que marcar que todavía hay mucha incertidumbre
y que los escenarios que se plantean tienen mucha dispersión. Por ejemplo, para mostrar, Oxford Economics, que es una consultora económica muy grande a nivel global, maneja que el conflicto podría restarle entre medio punto y algo más de un punto al PIB mundial. Cuando vamos a mirar a nivel de países, obviamente los mayores impactos son en Rusia, aunque el informe igual destaca la resiliencia que mostró la economía rusa con las sanciones que se fijaron entre 2014 y 2018 cuando anexó Crimea, que según algunas estimaciones restaron en aquel momento solo alrededor de un punto de crecimiento esperado. El escenario base que se maneja actualmente es de una incidencia similar a esa, pero también se presenta un escenario, si se quiere, más pesimista, en el que el impacto podría ser sensiblemente mayor, podría restar hasta llegar a restar hasta 7 puntos en caso de materializarse sanciones que sean más duras, especialmente contra el sector energético. Si miramos la Unión Europea, que es obviamente otra zona donde se va a ver más golpeada, el impacto podría ser de entre 1 y 3%, dada la dependencia que hay de Rusia. Cuando vamos a ver otros países, también se están esperando en este informe algunos menores niveles de actividad a los previstos que eran antes del conflicto, pero acá el impacto sería más acotado y estaría mucho más asociado al efecto de tener precios de las materias primas, precios de la energía más altos. Matías, gracias por el análisis a propósito de qué impactos económicos puede tener entonces sobre la economía mundial la invasión de Rusia a Ucrania, con las consiguientes sanciones y bloqueos comerciales que se han dispuesto. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana.